¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Recientemente estalló un asunto delicado en la Cámara de Diputados. Se tuvo noticia de que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, conocido como el CISEN, había contratado a una consultora para que analizara los perfiles de los legisladores federales. Este hecho enojó mucho a los representantes populares, se sintieron investigados. También se enojaron porque se trató de una empresa fundada apenas en el 2006 por una joven estudiante del TEC de Monterrey. Algo sospechoso. El nombre de esta empresa: Diseño de Estrategias Político-Legislativas. ¿Qué criterios utilizó el gobierno de la República para contratar a esta consultora? Lo relevante del caso es que tales empresas de consultoría suelen ser las mismas que defienden y cabildean a favor de intereses particulares. Es decir, que hacen lobby con los legisladores y los funcionarios gubernamentales también. En los hechos son tantos sus amos que luego es difícil no caer en el conflicto de intereses. Hoy hablaremos en Espiral de las consultorías para el cabildeo, las relaciones públicas y las estrategias de campaña. Comenzamos. Se encuentran con nosotros varios profesionales de la consultoría en asuntos públicos. Son ellos quienes mejor conocen las virtudes y los vicios del mercado del cabildeo. Les voy a pedir a ustedes que se presenten. Carlos, comenzamos contigo. Muchas gracias, Ricardo. Carlos Castañeda Flores, soy consultor en comunicación política, trabajo en Central de Estrategias Políticas. Rubén. Rubén Álvarez Mendiola, trabajo en la firma Guerra Castellanos y Asociados, en el área específica de consultoría estratégica en comunicación. Julio. Julio Portales Galindo, presidente de la Comisión de Cabildeo de Coparmex. Carlos. Hola Ricardo, yo soy Carlos Camacho, soy consultor político y trabajo en el despacho de consultoría de relaciones gubernamentales desde hace 8 años. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Espiral, esta conversación sobre cómo las empresas apoyan dando consultoría en distintas ramas que se van conectando unas con otras. No todas dan los mismos servicios, pero se conectan. En realidad son temas distintos, pero entrelazados: el cabildeo, las relaciones públicas, los medios, las campañas políticas. Quisiera pedirles que me ayuden a definir cada una de estas ramas. Y déjenme comenzar por el cabildeo. ¿Qué es exactamente eso del cabildeo? ¿Quién toma la pregunta? El cabildeo tiene una fuerte carga como peyorativa, el término cabildeo. Rápidamente es una derivación de lo que en otros países, señaladamente en Inglaterra y después en Estados Unidos, era el lobby o es el lobby, de la forma en cómo se esperaba a los diputados o a los representantes populares afuera de la sala de sesiones. Literalmente en el lobby. En el lobby, ¿no? Que nosotros también ya hemos castellanizado como esta parte, inclusive de nuestras casas, ¿no? Hay casas que tienen lobby, inclusive, ¿no? Que es como la sala de espera, la sala de estar, digamos. Y ahí se esperaba a los hacedores de políticas públicas para poder influir en las toma de decisiones de políticas gubernamentales o de la cosa pública. Eso es, digamos. Tengo aquí la definición, Rubén, de la Real Academia de la Lengua Española. No, a ver mira, si... No hay que verla. Dice, gestionar con actividad y maña para ganar voluntades en un cuerpo colegiado o corporación. La Real ¿Qué les dice la Real Academia? Yo creo Contribuye. que hay un punto muy importante. Nosotros, sobre todo en México, tenemos una cultura muy negativa de la negociación. Vemos a la negociación como algo malo, básicamente. Es algo que está relacionado con la tranza, está relacionado con la traición, con ceder los principios, con derrotarse. Y creo que eso tiene que ver con que estamos acostumbrados... Concertación, por ejemplo, claro. Y creo que eso tiene que ver con que estamos acostumbrados a lo que se llama, digamos, en teoría de la negociación, juegos de suma cero. Cuando alguien gana, alguien tiene que perder. Y ese es más o menos el esquema de las negociaciones que entendemos. Y entonces por eso nos parece que negociar es algo malo. Lo que hoy podemos ver, y es uno de los ejemplos más claros del cabildeo, es lo que se llama juegos de cooperación. La manera en que dos pueden ganar. Ese es el cabildeo, una forma, un instrumento para acercar posiciones. En el lobby, pero acercar posiciones. Sí, se vale, déjame ir a una concepción más primigenia. La palabra de cabildeo, que es más hispana, era básicamente el cabildo, ¿no? Donde se reunían de alguna manera los clérigos. Pero si ustedes recuerdan, los cabildos, que son así, y los congresos, o sea, que son semicóncavos, al final de cuentas se asemejan el lóbulo de una oreja. La palabra lobby en inglés viene del latín loupa, loupea, que es lóbulo, y básicamente es el área de audiencia. Hablar al oído. Hablar, tener audiencia.
O sea, lo que no hemos aprendido bien en México, apuntabas, es ejercer bien nuestro derecho de audiencia, ¿no? Nuestro derecho de petición. En los Estados Unidos, en la Constitución inicial del siglo XVIII, básicamente lo que establecen es derecho de petición y derecho de audiencia. Ahora, alguien dice o plantea que el cabildeo es nuevo en México, y yo quisiera poner sobre la mesa una idea contraria. Cabildeo es una cosa muy antigua en México, porque en México se ha hecho política, y siempre que se hace política se hace cabildeo. Lo que es nuevo es que sea público. Yo te diría que podemos estar de acuerdo con una o con varias de las definiciones de cabildeo, las típicas definiciones. Se le atribuye el llamarle a los lobistas a un presidente de Estados Unidos porque se reunían a esperarlo fuera de un hotel en Washington, un hotel muy famoso que hoy en día existe todavía. Pero yo te diría que cabildear o el cabildeo es hacer política, justamente como lo dices, y lo quería mencionar desde hace rato. Hacer política, y quizá la única diferencia que haya es que es la política que hacen aquellos que no son actores políticos per se, es decir, cualquier otro actor fuera de las esferas tradicionales. Estado, digamos, pero todos hacemos política, es una actividad eminentemente humana. Pero tú mencionabas, Ricardo, una cosa importante, un concepto que va paralelo, corre paralelo con el de cabildeo. Tú dijiste concertación, ¿y por qué quiero referirme a él? En la época del partido casi único, o del partido único, en la época del presidencialismo, y el último presidente que ejerció a tiempo completo esta cualidad, digamos, o como queramos ponerla, fue Salinas de Gortari. En esa época el cabildeo no existía, o el lobby en México no existía, más que lo que el presidente hacía. Es decir, no había forma de llegar al Congreso. No, de verdad. Una oreja. Siguiendo esta definición, había una, era la oreja. Ahora lo que hay es muchas orejas. Exactamente, pero y no es tan cierto, ¿no? Porque al final el gobierno, dentro del esquema de un partido hegemónico, el gobierno también hacía su cabildeo con las diferentes fuerzas del prismo en ese caso, ¿no? Hablaba con ciertos sectores, hablaba con los sindicatos, hablaba con las fuerzas de los diferentes sectores del propio partido. Sí, pero era como querer convencer a los miembros del mismo equipo de fútbol. Pero era la misma actividad. Unos juegan en una posición, unos suben o bajan, pero es el mismo equipo de fútbol, básicamente. Yo creo que sí hay una diferencia importante. Hay una diferencia que tiene que ver con el papel que está jugando el Congreso ahora. Esa es una novedad en la política mexicana. Es una novedad que tiene, digamos, 10 años. De 1997, que empezamos con un gobierno dividido, empezamos a tratar de pensar cómo relacionarnos con ese legislativo, cómo lograr que surjan iniciativas, que esas iniciativas se aprueben, cómo lidiar con esa diversidad social que está representada en el legislativo. Creo que esa es la gran novedad, porque lo que tienen muchas razones, el cabildeo tiene que ver mucho con la relación de la sociedad con los organismos públicos, con cómo vamos a conectar y cómo vamos a lograr que esa representación realmente funcione. O sea, tú podrías ser cabildero como en el papel de bisagra, es decir, entre sociedad y la autoridad del Estado. Es una interfase. Es una interfase. Entre un gestor de intereses. A ver, tú trabajas actualmente en una compañía farmacéutica y en ocasiones, supongo, tendrás necesidad de contratar una empresa de lobistas o de cabilderos. Me gustaría mucho que nos ayudas a entender cuándo una empresa decide que va a buscar un cabildero y cómo decides a qué cabildero buscar. Básicamente cuando te enteras de que hay proyectos o iniciativas de ley que pueden afectar seriamente a tu industria, entonces que normalmente las asociaciones de industria contratan a los despachos y típicamente recurrimos a la Asociación Nacional de Profesionales de Cabildeo, que de alguna manera tiene el directorio, ¿no?, de los despachos más reputados o prestigiados de México para el caso, ¿no? ¿Cómo sabes que ese despacho va a defender tus intereses y no está defendiendo otros? Porque sí hay una firma de un convenio de confidencialidad y una definición muy clara de conflicto de interés si están representando a alguna otra industria contraria a lo que van a defender, ¿no?